Bien, buen día, ¿qué tal todos? Una nueva clase de introducción a la economía. Hoy vamos a trabajar sobre las dudas que han surgido a partir del formulario que les pedí que completaran. Estas dudas son variadas, por suerte. Me gustaría que hubiese más respuestas, pero está bien. Voy a comenzar con unas preguntas de temas anteriores que plantearon ustedes, porque me parecieron muy válidas. Claramente el planteo que hace Samuelson, la página 30, una economía produce eficientemente cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin empeorar el de alguna otra. Esencialmente eso se conoce como el óptimo de Pareto. Es un economista, digamos, que planteó las reglas, entre otras cosas, las que ustedes en la administración en algún momento van a ver, como la regla 80-20, pero el óptimo de Pareto dice eso, y lo que está diciendo Samuelson es claramente que cuando una economía trabaja en su frontera de posibilidades de producción, es decir, en la respuesta eficiente, utilizando los factores en su mejor alternativa posible, no hay oportunidad de mejorar la situación de otro si no empeoro la de otro participante. Es decir, para tener más de una cosa tengo que renunciar a cualquier alternativa. Y claramente, como lo indica quien hizo la pregunta, esa es la esencia del costo de oportunidad. Piensen ustedes que cuando yo puedo seguir haciendo cosas, mejorando la situación sin sacrificar, es porque no estamos utilizando los factores en su mejor alternativa posible. Recordemos, para que no haya dudas en esto, si lo que está diciendo es esta situación donde estoy en la frontera, eh, bien, bienes privados y bienes públicos, estoy en esta frontera y estoy en un punto dentro de la frontera. Entonces, esta situación es, ya habíamos visto, desempleo. Quiere decir que yo puedo ir a cualquiera de los puntos, puedo moverme en cualquier dirección y voy a obtener más de ambos bienes, o más de uno, sí, en cualquier situación, pero sin sacrificar. Y esto es interesante porque quiere decir que en este caso el costo de oportunidad dentro de la frontera no está presente. El costo de oportunidad claramente surge cuando estamos utilizando los factores en su mejor alternativa posible, ¿sí? Entonces surge cuando estamos sobre la frontera y entonces ahí vienen los movimientos, los principios de decisión en el margen de los que hemos comentado, que hace mención este óptimo de Pareto. Para poder pasar de una situación a otra, tengo que dejar algo en el camino. Tengo que dejar, es decir, una persona no se va a beneficiar si otra no deja algo aparte. Yo quería hacer una consulta sobre el tema oferta y demanda, no me queda claro porque cuando el precio sube la oferta también. Bueno, Abril, dejalo indicado y ahora lo vemos. Este era el primer punto que marcaban. Entonces, la segunda pregunta que hacen uno de ustedes es el voto monetario. Bueno, la idea del voto monetario tiene que ver con la explicación del flujo circular de la renta aplicada al sistema de precios. Cuando nosotros estamos diciendo que cuánto estamos dispuestos a pagar por algo, cualquiera de ustedes sabe que si algo les parece, entre comillas, caro, no lo van a pagar. Fíjense, caro, barato, es un concepto relativo. Pero ustedes en su mente dicen, no, yo por eso no pago 100, estoy dispuesto a pagar 40. Si ustedes son los únicos que están dispuestos a pagar 40, claramente el resto está dispuesto a pagar más. Bueno, evidentemente hay una cuestión de qué percepción tengo sobre lo que vale algo. Pero esencialmente el voto monetario es esa decisión de qué quiero, cuánto estoy dispuesto a pagar por lo que quiero. Ese voto monetario es el que moviliza al productor, que observa que hay
un interés manifiesto por un bien, cualquiera, puede ser remera, puede ser computadora, pueden ser autos, están dispuestos a pagar. Entonces, ¿qué hace el productor? Desarrolla la respuesta. Noten ustedes que la respuesta es esa respuesta al qué, es el cómo, es el método. Ese método, ¿qué significa? Que voy a buscar los factores productivos para resolver la necesidad. Yo no estoy solo. Estamos hablando de un sistema de competencia perfecta, un sistema de competencia en general, y entonces, ¿qué hacemos? Estamos buscando cómo captar ese qué, ese voto monetario. ¿Cómo captarlo? ¿Qué quiere decir? Que me lo compren a mí. Que me lo compren a mí, ¿para cómo hago que me lo compren a mí? Busco la mejor alternativa para superar a los otros que como yo, pueden producir. Entonces yo tengo las familias, tengo las empresas, ¿sí? Tengo el voto monetario a partir del mercado de bienes y servicios, ¿sí? Que va en este sentido. Y las empresas, ¿cómo resuelven el problema? Lo resuelven en el mercado de factores productivos. ¿Qué quiere decir que lo resuelven en el mercado de factores productivos? Que van a buscar, van a requerir, tengo el qué primero, tengo el cómo luego, es el método. ¿Cuál va a ser el mejor método? Bueno, el que tenga mayor capacidad de atraer el voto monetario del que estamos hablando. Entonces, ese cómo refleja la utilización de los factores productivos mediante una tecnología. Y esta utilización de los factores productivos es la que va a definir el para quién. Entonces, es la tercera pregunta, el para quién. Claramente, ese para quién es el que refleja cuánto vale la escasez del factor productivo que yo necesito. Si yo necesito más trabajadores que capital, claramente estaré dispuesto a pagar más por el trabajo que por el capital, o por la tierra que por el capital. Noten ustedes que una hectárea de tierra en Argentina, ceteris paribus, todo lo demás, es, por la abundancia de la calidad, de inferior valor que una hectárea de tierra en Europa. ¿Por qué? Porque la tierra en Europa es escasa, más escasa que en Argentina. Entonces, este es el sentido del voto monetario que define el qué, el cómo y el para quién. El planteo del accidente de nacimiento. Bueno, a ver, quien haya hecho la pregunta, eso es lo que define la dotación de factores, entre otras cosas, porque la dotación de factores es lo que tengo incorporado, dado de nacimiento, la herencia, podríamos decirlo así, más lo que desarrollo durante la vida. Esa es la dotación de factores. Claramente yo puedo ser un inútil total en todo, pero haber recibido una herencia. Te ofrecerá más porque no demandarían ese bien por tener el precio. Tiene mucho esto. Bien, entonces, esa idea del concepto de la distribución de los factores productivos es parte de lo que define la escasez. De vuelta, hay quien, habiendo recibido una herencia, no tiene ninguna capacidad de manejo a lo largo de su vida, no incorpora ningún conocimiento y la pierde. Y hay quien, no habiendo recibido nada, y eso es justamente la idea de la valoración social, la posibilidad del cambio dentro de los distintos niveles de la sociedad, hay quien, no habiendo recibido nada, puede ascender. Bueno, en determinada sociedad, eso es una sociedad que participa del principio democrático, pero en una sociedad que trabaja con el sistema de castas, por ejemplo, la India, esto no es posible. O sea, quien está
enrolado en una determinada casta, ya sea la más baja o la más alta, no tiene posibilidades de vincularse con el resto de las castas. Es un sistema estructurado de esa manera. Digo para que valga el punto de los sistemas económicos también son parte de la definición de la retribución de los factores productivos. Otra pregunta que está allí planteada es el concepto de externalidades como idea de, a ver, la externalidad como un efecto sobre un tercero que no ha participado en la operación original, el intercambio original, efecto sobre un tercero. ¿Qué significa efecto sobre un tercero? Fíjense cómo se los estoy definiendo. Las externalidades implican lo que también se conoce como efectos difusión. Nosotros en este momento, todos los que están presentes, hay 66 alumnos presentes, 67, uno más, estamos en un intercambio. Más, menos, pero esto es un intercambio. Ahora bien, este video va a ser visto por los 30 que faltan. Entonces ahí ya tengo una externalidad positiva. Noten ustedes que los que participan de este intercambio, con las preguntas que hacen, a las cuales yo respondo, si bien en el chat no se ve, pero yo estoy respondiendo, Álvaro está también compartiendo con ustedes y está haciendo comentarios. Esto es un intercambio que tiene un efecto sobre terceros, ¿sí? Un efecto sobre terceros. Esos terceros no se enteran del concepto de externalidad a partir de nuestro intercambio. Lo mismo podemos verlo desde el punto de vista de, desde el punto de vista de las externalidades negativas. Efectos difusión negativos, ¿cuáles son? Bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero es válido. El fumador pasivo. La idea del fumador pasivo, ¿qué significa el fumador pasivo? El que recibe los componentes del humo de quien compró un paquete de cigarrillos. La operación original, el contrato, es entre la empresa que vende el cigarrillo, el paquete, y quien lo compra. Ahí se perfeccionó una operación, precio-cantidad. Sin embargo, hay un efecto que es que cuando se pone a fumar, el humo tiene más componentes cancerígenos que los que el fumador incorpora cuando fuma. Entonces, ese efecto sobre terceros, ¿a quién le llega? A los chicos que están al lado, al amigo, al que comparte la habitación, al que comparte el lugar de trabajo. ¿Y qué le pasa a ese tercero? Bueno, las estadísticas nos indican que ese tercero se enferma. Se enferma. ¿Qué quiere decir? No solo se enferma, hay alrededor de 7 millones de muertes por año por fumador pasivo. Noten ustedes la importancia que eso tiene. ¿Y en qué deviene esto en la externalidad? ¿Por qué eso lo tenemos en cuenta? Porque todos los costos que están asociados a ese fumador pasivo, los días de trabajo que perdió, los remedios que tuvo que comprar, el tiempo que estuvo internado, la muerte, todo eso no está calculado en el precio que paga el que compró el paquete de cigarrillos originalmente. Este es el punto por el cual eso genera una situación que debe ser regulada por el Estado. ¿De qué manera? Multa o impuestos. Noten ustedes que los impuestos recaen generalmente, lo han estudiado ya, pero lo vamos a ver en un ratito, recaen sobre ¿qué? Sobre los cigarrillos, sobre las adicciones en general, sobre el cigarrillo, sobre el alcohol. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Por qué? Bueno, porque estoy tratando de cubrir esa diferencia que por el efecto de la externalidad son todos los costos que no están incorporados en el costo de producir cigarrillos. Como ejemplo y de cierre, en los Estados Unidos es famoso un juicio
que se desarrolló, hay varias películas al caso, vinculado al juicio que se le hizo a las tabacaleras por haber ocultado que fumar produce cáncer. Así dicho fácil. ¿Qué generó ese juicio? Bueno, ustedes podrán encontrarlo, hay varias películas, como les decía, pero eso generó que, en definitiva, se terminara demostrando por parte del jurado en Estados Unidos que las tabacaleras habían ocultado información y que fumar produce cáncer, no solo al que fuma, sino al tercero, este hecho del fumador pasivo. Y entonces se le dio forma, el jurado tuvo que deliberar y trabajar para darle forma a cuál iba a ser el castigo para las tabacaleras. Claramente el castigo en ese momento se estableció en una multa por parte de los Estados Unidos, de la justicia de los Estados Unidos, a las dos principales tabacaleras, que rondó valores de ese momento del orden de los 2.500 millones de dólares. En ese momento era una enormidad, ahora parece un poco más de dibujado, pero era una enormidad de dinero. ¿Qué impacto tuvo esto? Una multa, que la apelaron, lo que fuera, pero una multa. ¿Qué impacto tuvo? Bueno, automáticamente esa multa se incorpora a los costos. Lo voy a plantear rápidamente. O sea, es como si dijéramos en precio-cantidad, yo tengo la oferta y yo tengo un desplazamiento por la multa. Aumentaron los costos. Entonces, ceteris paribus el precio, ceteris paribus, el precio original. ¿Qué ocurre? El precio de los cigarrillos termina subiendo. Y es lo que ocurrió tanto en Europa como en Estados Unidos. No así en la Argentina, porque esa multa, que fue efectiva para Estados Unidos y para Europa, no fue efectiva en Argentina. Entonces en Argentina no subieron los cigarrillos de la misma manera. Cualquiera de ustedes puede identificar los costos de fumar en cualquier país europeo y los costos en Estados Unidos, y va a notar que son claramente superiores el valor de un paquete de cigarrillos a lo que cuesta fumar en Argentina. Por más que en Argentina pueda ser caro, lo que quiera, pero es más costoso. Bueno, ahí tienen un efecto de una externalidad negativa y la intervención del Estado para regular, para evitar que el precio, que era el precio de mercado, el precio en el punto E, que no estaba registrando todas estas externalidades negativas, por medio del impuesto, donde pasamos al punto E', por medio del impuesto se busca capturar y penalizar a los productores y que ese dinero sirva para ayudar a las víctimas, sirva para pagar parte de los problemas del sistema de salud. ¿Sí? Ahí tenemos todos los... Esas serían una de las cuestiones. También hacen una pregunta de la falla de las manos invisibles. La falla de las manos invisibles en realidad son los conceptos de la eficiencia. Los fallos de mercado tienen que ver con esto. Es decir, la falta de adecuación, la posible falta de adecuación por no tener toda la información. Acuérdense, la mano invisible, este concepto de Adam Smith, ¿dónde funciona? En un mercado de competencia perfecta, ¿bajo qué supuestos? Bienes homogéneos, son commodities, libre entrada y salida de todos los participantes, ausencia de la intervención del Estado, solo marca las reglas de juego, y imposibilidad de colusión o ponerse de acuerdo para afectar a un tercero. Bajo esas condiciones, un modelo representativo de la realidad, bajo esas condiciones, la mano invisible permite llegar a la implicancia, acuérdense, del modelo, al resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que el modelo marca la igualdad entre precio, entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada a un determinado precio. Se vacía el mercado. ¿Y qué significa que se vacía el mercado? Que es una situación eficiente asociada a los puntos de la frontera de posibilidad de producción. Y ese es el vínculo. Fíjense, frontera vinculada con
modelo. Todos siempre estamos trabajando en eso. ¿Y a través de qué? A través del sistema de precios. Fíjense, a través del sistema de precios que estamos marcando. Está todo interrelacionado. ¿Bien? El rol del precio, justamente, bueno, bien, desplazamiento de la curva en su aplicación, me cuesta mucho llevarlo a la práctica, me quedaron muchas dudas de la parte práctica de elasticidad. A ver, un segundo, ya estoy, ya les marco, a ver, vamos a mostrarlo aquí. ¿Cuál es el punto clave de todo esto? O sea, yo tengo un mercado, precio, cantidad. Yo tengo un mercado, precio, cantidad. Tengo una función de demanda con pendientes conocidas, una función de oferta con pendientes conocidas, una función de oferta, una situación de equilibrio, de vaciamiento del mercado, al precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa? Bueno, claramente yo les he puesto varios ejemplos en Facebook, en el grupo de Facebook, pero ¿qué es lo que pasa? Tengo que analizar los determinantes. O sea, ¿cuáles son las variables que definen el comportamiento de los compradores y cuáles son las que definen el comportamiento de los vendedores? Cuando ustedes piensan que en este momento dicen, bueno, hay menos ingreso, bueno, ceteris paribus, todo lo demás, hay menos ingreso. Claramente, ¿qué va a pasar con la demanda de lo que quieran? En general, de los bienes normales, lo que va a pasar es que ante la situación de hay menos ingreso, la demanda de casi cualquier bien normal se va a desplazar negativamente. ¿Y esto qué trae aparejado? Fíjense que al precio original, precio PE, yo tengo un exceso de demanda. ¿Por qué? Digamos, yo tenía un exceso de oferta, perdón, estoy tonteando. Tengo un exceso de oferta. Yo tenía una cantidad ofrecida, QE, y ahora, al mismo precio, no puedo pagar por la misma cantidad. No tengo, no me alcanza. Entonces, fíjense que hay un exceso de oferta. Ese exceso de oferta, ¿qué trae aparejado? Y ustedes dirán, nada. Bueno, lo que pasa es que, ¿en qué contexto? Hay infinitos compradores, infinitos vendedores. No te compro. O sea, vos querés ofrecer al precio 3, 25 unidades. Y yo ya no tengo, no me alcanza para pagar 3 por cada una de las 25 unidades. Entonces, ¿qué ocurre? Claramente te estoy haciendo notar en el sistema del flujo circular de la renta que no estoy en capacidad de pagar 3. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vos te vas a dar cuenta que no pueden pagar 3. Vas a producir menos, porque para vos hacer cada una de las 25 unidades sale 3. Pero te das cuenta que no te van a poder pagar 3. Entonces vas a producir menos. Te vas a mover a lo largo de la curva de oferta. A lo largo, te moves a lo largo de la curva de oferta. A medida que baja el precio, yo que soy el demandante, me doy cuenta que estoy en capacidad de pagar menos precio, por lo tanto puedo comprar más. Me voy a mover a lo largo de la nueva curva de demanda. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a una nueva situación. La nueva situación, ¿cuál va a ser? La nueva situación de equilibrio. Un nuevo precio de equilibrio, PE' y una nueva cantidad de equilibrio, QE'. Obviamente, eso surgirá en la función ampliada que les presenté, que ustedes tienen en el video y demás. ¿Qué tiene que hacer? Que creo, si mal no recuerdo, dice que el ingreso es 500. Bueno, lo que estaría diciendo ahora es que en esa función, ceteris paribus, todo lo demás, el ingreso es 400. Entonces yo los invito a que ustedes, quien tiene la duda de cómo se mueve, diga, bueno, perfecto, con todos los datos iguales, pero el ingreso ahora es 400. Entonces, claramente voy a calcular la nueva demanda.
Con esa nueva demanda la voy a igualar con la oferta existente. La oferta no se modificó. Y ahí va a surgir el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio. Este es el trabajo. Pero ese trabajo que ustedes, desde el punto de vista práctico, lo hacen, es el trabajo que día a día observamos en la realidad, cuando no estamos dispuestos a pagar lo que valía en el principio un barbijo, lo que querían cobrar por una unidad de alcohol en gel. Bueno, eso fue en el primer momento, donde desesperados todos. Después, ¿qué va pasando? Se va ajustando. Y hoy pago menos en términos reales, tanto por un barbijo como por una unidad de alcohol en gel, porque dejaron de ser tan importantes como lo eran en ese momento. ¿Sí? Entonces, bien. A ver, dudas, si tienen dudas, plantéenlas por el chat o se pueden desmutear y hacerme las preguntas que quieran. A ver, me cuesta mucho llevar desplazamiento de las curvas. Un otro desplazamiento de la curva. Claramente, bueno, estamos en una situación donde, fíjese, de alguna manera la economía nuestra está cerrada, estamos en un modelo cerrado, no hay baja entrada de bienes importados, tenemos poco contacto con el resto del mundo, esto es una realidad. Entonces, tecnológicamente podríamos estar en presencia de una disminución de la tecnología. Esto es, la mejora tecnológica de cualquier cosa se puede ver, podría estar siendo obstruida momentáneamente. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso. En general, en términos generales, no tenemos acceso. Entonces, no tenemos acceso porque no podemos comprar nuevas máquinas. ¿Esto qué significa? Bueno, uno podría decir, se rompen las máquinas. Se rompen las máquinas, no podemos repararlas. Desde el punto de vista operativo, fíjense que esto se puede traducir como un desplazamiento negativo de la función de oferta. Un desplazamiento negativo de la función de oferta. ¿Quieren que se lo pongo acá? Un desplazamiento, precio, demanda, oferta, un desplazamiento negativo, o sea, al menos tecnología. Se rompió las máquinas. Para calcular, ahora va, Jazmín, tu pregunta. Entonces, ahí tengo claramente una situación donde al precio original tengo una demanda que excede a la oferta, al precio de equilibrio original, la cantidad de equilibrio original, la demanda excede a la oferta. Si eso ocurre, ustedes se darán cuenta que hay escasez. Es eso lo que estoy diciendo, hay escasez, más demanda que la oferta, ceteris paribus, todo lo demás. ¿Qué mensaje están dando? Bueno, desde el punto de vista del productor, el productor está recibiendo el mensaje que le conviene producir más, o sea, moverse a lo largo de la nueva curva de oferta. Lógicamente que al subir el precio, el demandante se da cuenta que ahora, por el efecto ingreso, tiene menos capacidad de compra. Entonces se mueve a lo largo de la curva de demanda. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta una nueva situación de equilibrio donde se vacía, nos volvemos a poner de acuerdo en el precio E' y la cantidad E', nos volvemos a poner de acuerdo. ¿Qué significa? Bueno, que se vació el mercado, que hay acuerdo entre la cantidad ofrecida, la cantidad demandada a un determinado precio, ¿sí? Para Jazmín, que me estás preguntando, fíjate, Jazmín, en esta situación, ¿sí? Para ver el excedente. Tu pregunta tiene que ver con, al nivel de precios, P sub E, ¿cuánto es la cantidad transada? Bueno, supongamos que fuera la original acá, 3.25, voy a usar el mismo ejemplo, 3.25.
3,25. Resulta que la oferta se ha desplazado negativamente. Ahora tenés una nueva oferta y entonces esa nueva función de oferta, que supongamos en lugar de ser la cantidad ofrecida era menos 8 más 11 p de x, la cantidad ofrecida prima es menos 10 más 11 p de x. Ese es un desplazamiento más hacia la izquierda. Esta es la nueva función. Te estoy inventando, pero para darte a abrir la posibilidad. Sí, Agustín, ese es el concepto de ceteris paribus. Entonces, fíjate que al precio 3 vas a tener 3 por 11, 33, acá tenés 33, menos 10, o sea, 23. Esta es la cantidad que vos tenés al precio 3. Entonces, Abril, ahí vos ya podés saber cuál es el excedente en ese nivel, porque claramente si al precio 3 yo tengo 23, el excedente va a surgir de esta diferencia, 25 menos 23, este es el excedente. ¿Sí? ¿Se ve, Abril? Ahí está. Perdón, Jazmín. Jazmín, que era tu pregunta. Bueno, esa es la mirada. Lógico, necesitas tener la función, pero para tener la función tenés que tener los datos. Normalmente, en todo ejercicio de este tipo, vos los tenés. Y a su vez, nunca te voy a pedir que lo inventes. O sea, siempre los tenés los datos para poder hacer esto como acabo de hacerlo yo. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más? En la práctica de elasticidad quedan dudas. Bueno, pero esas dudas, trabájenlas yo, porque para eso necesito que le pregunten, no tengo problema, pero para que lo vean, ahora quiero ver las dudas de elasticidad, pero la práctica de elasticidad, recuerden ustedes que lo que estamos planteándonos es, qué sé yo, la elasticidad de la demanda, del bien X. Espera un segundito. La elasticidad de la demanda del bien X, que es la variación proporcional, la variación proporcional de la cantidad demandada de X. Bueno, hoy estamos de la cantidad demandada de X ante el cambio proporcional del precio de X. O sea, delta Q sobre delta P por P sobre Q, si esto es en elasticidad de punto, o por P1 más P2 sobre 2 dividido Q1 más Q2 sobre 2, si es la elasticidad de arco. Entonces, esto toma valores mayor, igual o menor que 1 en valor absoluto, siendo mayor elástica, siendo igual unitaria, siendo menor inelástica. ¿Qué significa eso? Porque lo más importante en todo esto es que ustedes desarrollen la interpretación para poder no medir, obviamente es importante medir, pero sí captar el problema. A ver, ¿cuándo va a ser algo más o menos elástico? En función de la cantidad de sustitutos que tenga, en función del grado de agregación que haya en el mercado. ¿Por qué? Porque cuanto más agregado un mercado, menos alternativas tengo. Entonces ahí voy a hacer cuanto más agregado, más inelástico. ¿Está bien? Ahora bajas. Entonces, ahí tengo esa situación. Ahora bien, ¿cuándo va a ser más elástico? Cuando más oportunidades de hacer algo con mi dinero tengo. Esto es la porción del gasto asociado al bien. Cuanto mayor sea esa porción del gasto, más sensible voy a ser.
escuchen mis palabras para darse cuenta lo que nos pasa en la vida siempre. ¿Cuán sensible soy? ¿Qué quiere decir? Soy sensible porque me afecta. Soy insensible porque no me afecta. Bueno, la elasticidad es igual, es lo mismo. Cuanto más sensible soy es porque tiene un mayor efecto sobre lo que estoy analizando. Eso es elástico. Por ejemplo, el ejemplo que les daba el otro día. Si yo estoy por comprar porque se me rompió un par de cordones, puede salir, no sé, 5 pesos, no sé. Y me lo quieren cobrar 6 pesos, un 20% más. Bueno, sí, es un peso, digo yo, sí. Ahora, si yo quiero ir a comprar una computadora que vale 20.000 pesos y me la quieren cobrar 4.000 pesos más, un 20% más, para hacer un ejemplo rápido, te digo, no, pará, no es lo mismo. Sin embargo, el porcentaje es igual. En ambos casos es el 20%. Por eso, y siempre lo marco, es la estrategia del kiosquero, la estrategia del maxi kiosco, el almacenero pequeño. ¿Dónde me carga más los precios? En las pequeñas cosas. Vayan a comprar un sobrecito de jugo al maxi kiosco de la vuelta de su casa. Le arranca la cabeza. Pero es porque, justamente porque sin él saberlo o no, está haciendo uso de este principio. Cuanto menos relevante en el gasto, más capacidad tengo de trasladar una suba, ¿sí? Por el contrario, en bienes que son más importantes en el nivel de gasto, rápidamente voy a buscar otra alternativa. Y por último, el tiempo que transcurre. Cuanto más tiempo hay entre el momento que varía el precio y el momento en que tomamos la decisión, más elásticos somos. O sea, a largo plazo siempre hay alguna pequeña situación, pero siempre es más elástico que el corto plazo. ¿Por qué? Porque todas las decisiones son posibles de ser tomadas. Por el contrario, en el corto plazo es como si me dijeran el efecto de la suba del precio del petróleo que ustedes tienen en los textos. En el corto plazo en los Estados Unidos en los años 70. ¿Qué podés hacer si tu vehículo promedio tiene 8 cilindros en B el motor? Es una ballena, consume de una forma impresionante. ¿Qué podés hacer? Consumir apenas un poco, pero tenés que seguir porque no tenés autos diferentes. ¿Qué pasó en el largo plazo? Fíjense, soy inelástico en el corto plazo. ¿Qué pasó en el largo plazo? Aparecieron los Volkswagen, aparecieron la cucaracha, es decir, el Fusca, el escarabajo, el escarabajo. Aparecieron los autos pequeños. Y a hoy por hoy, ¿qué tenemos? Autos eléctricos, tenemos autos de energía solar. Esto es corto contra largo plazo, ¿sí? Desde el punto de vista de Jazmín, que plantea la, la elasticidad cruzada, lo voy a plantear aquí, la elasticidad cruzada XY tiene que ver con la variación de la cantidad demandada del bien X ante el cambio del precio en el bien Y por el precio de Y sobre la cantidad demandada de X. Ya pongo la fórmula final. ¿Esto qué quiere decir? La pregunta que ustedes están haciendo desde el momento del análisis gráfico es esto. ¿Qué pasó en el bien Y, cantidad de Y? Yo tengo un mercado en el bien Y, oferta y demanda, y resulta que subió el precio del bien Y, vamos a ponerlo de esta manera, subió el precio del bien Y. Subió el precio del bien Y. Aumenta el precio de Y. ¿Qué es lo que ocurre con los demandantes del bien Y? Hay dos posibilidades. En realidad, el bien Y tiene un sustituto cercano, que es el bien X.
¿no? El que quieran. Entonces, en el mercado del bien X, ¿no? Precio de X, cantidad de X, la demanda, ceteris paribus el precio, ceteris paribus el precio, y eso es clave. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquellos que están demandando en el bien del bien Y, que ven que hay un bien que resuelve la necesidad de la misma manera, se van a volcar por efecto sustitución al bien X. Entonces, la demanda del bien X se desplaza positivamente. Lo que nosotros estamos midiendo con la herramienta de la elasticidad es justamente esa capacidad de desplazamiento de la función. ¿Cuántas veces se va a desplazar? ¿Cuánto va a cambiar la cantidad demandada ante un cambio en el precio de las camisetas de manga corta y si yo vendo camisas de manga corta? Uso ese mismo ejemplo para que quede bien marcado. ¿En cuánto va a cambiar? Y usted mira, en nada. No, en nada no. Porque si subió el precio de las remeras, yo me voy a volcar a un sustituto cercano. Uno de los tantos es las camisas. Uno de tantos. Ustedes podrán decir, bueno, sí, otras remeras de inferior calidad. Sí, todo bien, pero estamos hablando de homogeneidad, es decir, tratando de entenderlo como sustituto cercano del mismo estilo. Entonces, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo cuánto se desplaza la demanda, perdón. ¿Cuánto se desplaza la demanda? Si se desplaza positivamente, claramente estoy ante un bien sustituto. ¿Por qué? Porque subió el precio del bien Y, las remeras de manga corta, me volqué a comprar, a demandar las camisas de manga corta. Entonces hay un desplazamiento. En ese caso estoy en presencia de un bien sustituto. De un bien sustituto. Pero, ¿qué ocurre cuando planteamos un aumento de la demanda de un bien sustituto? Tenemos que dejar en ceteris paribus las demás variables del bien X. En este caso, siempre, Esteban. ¿Por qué? Porque es la única manera de pensar en dos dimensiones. Entonces, te das cuenta, Esteban, que yo estoy dejando ceteris paribus el precio para poder entender lo que está ocurriendo con el bien X. Lógicamente, cualquiera de ustedes me dirán, bueno, pero estoy viendo solo la demanda. Exactamente. Cuando yo vea el efecto sobre el mercado del bien X, precio-cantidad, lógicamente ustedes dirán, bueno, pará, entonces el precio final sube y la cantidad sube. Ah, sí, pero eso es otra cosa. Eso es mirado el efecto sobre el equilibrio. Nosotros al calcular la elasticidad cruzada estamos viendo el efecto sobre la demanda del bien. Para saber el efecto sobre el equilibrio tengo que sumarle la función que me falta, la oferta. Ustedes dirán, bueno, ya se me complicó. No, voy por partes. Bueno, pero la vida no es así. Exactamente, por eso estamos modelizando y usando la cláusula ceteris paribus, para poder separar los efectos. Después los juntamos. Por el contrario, como decía, ¿se ve, Esteban, tu consulta? Esteban Pellejero. Ok. Entonces, por el contrario, si sube el precio del bien y mi bien sirve en conjunto para resolver la necesidad, claramente es un bien complementario. Entonces, lo que yo voy a observar en ese caso es un desplazamiento negativo de la función de demanda del bien X. ¿Por qué? Porque no me alcanza, ceteris paribus la renta, no me alcanza el dinero para pagar las dos cosas. Subió el precio de las raquetas de tenis, tengo menos dinero, ceteris paribus, todo lo demás, menos poder de compra, digamos, para pagar la hora de cancha de tenis. Entonces la demanda de canchas de tenis, cuando sube el precio del equipo, se desplaza negativamente.
¿Qué estoy midiendo con la elasticidad cruzada? Cuán negativamente se desplaza, y entonces estoy viendo los bienes complementarios. Se desplaza una vez, medio, ¿cuánto se desplaza? Y ustedes dirán, ¿y eso por qué es importante? Bueno, piensen ustedes lo relevante que es que saber que ustedes son los compradores, los productores de remeras, o son los dueños de canchas y están viendo cómo se ve afectado los otros bienes relacionados. Lógicamente a ustedes les va a importar, porque el dueño de cancha, ¿qué va a terminar haciendo? Va a sacar promo. ¿Para qué? Para que la gente venga y use la cancha de otra manera y se junte y va a ofrecer eso. ¿Por qué? Porque claramente está ocurriendo que no pueden pagar todo. Ese es un ejemplo. El dueño de, el productor de las camisas de manga corta, se va a dar cuenta que va a tener una mayor demanda. Entonces va a tener que estar muy atento para la compra de insumos que necesita para producir más camisas. Noten la importancia, ¿entienden? Es decir, este es el juego, esa es la realidad. Todo esto lo hacemos porque tenemos que tomar decisiones. Nunca pierdan de vista eso. Yo no hago nada, y eso lo tienen que tener muy en claro, yo no enseño nada que no sirva para tomar decisiones. Todo el tiempo. Porque si no, estaríamos perdiendo el tiempo, y yo por eso quiero que ustedes estudien y lo trabajen, me pregunten, porque ahí es donde ustedes están optimizando el tiempo. Vienen con dudas concretas. ¿Estamos? Entonces, digo, para que no haya en ustedes, para que esta es la modalidad. Bien, elasticidad renta, bueno, elasticidad renta, veo que hay más problemas de elasticidad renta con el tema de la teoría. La esencia de la elasticidad renta, déjenme que borro aquí, ¿con qué tiene que ver? Con el cambio en la elasticidad renta, el cambio en la cantidad demandada del bien X cuando cambia la renta, entendida YEL, la Y, por el nivel de renta sobre la cantidad demandada de X. Esto tiene dos posibles resultados en principio, como ya lo vimos, que sea positivo o negativo. Un resultado positivo es el que nos dice que en general, ante un cambio en la renta, precio, cantidad, ante un cambio de la renta, hay un conjunto de bienes que se exprese como, digamos, estamos dispuestos a comprar más, ceteris paribus el precio. Esto significa un desplazamiento positivo, son los bienes normales. También implica, por el contrario, que hay bienes que ante una mejora de la renta nos interesa menos comprarlos porque su calidad, porque la percepción, porque la forma, es decir, un conjunto de características que nos llevan a pensar que es un bien inferior, y entonces el resultado de este análisis está midiendo de nuevo lo que está pasando entre el punto de partida y el punto de llegada. Eso es lo que está midiendo la elasticidad. ¿Cuán sensible soy? Pero entonces, ustedes, eso ya está, ya lo sé. Ahora bien, ¿qué pasa con los bienes normales? Entonces, los bienes normales todavía podemos hacer un ajuste y decir que pueden variar más, igual o menos que proporcionalmente. ¿Y eso por qué? Porque lo que estamos diciendo es, ¿cuánto más vas a comprar de un bien que querés comprar cuando aumenta la renta? ¿Cuánto más? Entonces ahí viene la posibilidad de catalogar los bienes que estoy en condiciones de
comprar de más que proporcionalmente, es decir, mejora la renta y yo me quiero dar un gusto, yo reacciono más que. Esos son los bienes llamados de lujo, ¿sí? Los bienes de lujo. El ejemplo clásico suele ser el turismo, los vehículos de alta gama, las pieles, las joyas. Y ustedes dirán, bueno, no, pero eso son para los muy ricos. No, para cualquiera que se quiera dar un gusto. Yo les podría decir, es un lujo pagar 800 pesos un kilo de helado, qué sé yo. Uno podría decir eso, no sé, no me acuerdo ahora Fredo cómo está, pero uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Qué es el lujo? Y uno dirá, ¿es un problema personal el lujo? No. Siempre el análisis es en base a los datos del mercado. No es lo que para mí es un lujo, sino lo que surge del análisis cuando vemos los cambios en el nivel de ingreso. Si los cambios en el nivel de ingreso nos muestran cambios más que proporcionales en la demanda, en la compra, para que no haya duda, en la compra de un bien, ahí estoy en presencia de un lujo para esa sociedad, cualquiera sea. Por el contrario, si los cambios son menos que proporcionales, o sea, me mejoró la renta, ¿cuánto aumenta la cantidad demandada de aceite? ¿Cuánto aumenta la demanda de jabón y de sal? Es decir, eventualmente hasta les diría de los traslados. ¿Cuánto aumenta? Bueno, si aumenta menos que proporcionalmente, estoy en presencia de bienes necesarios. Es decir, bienes de primera necesidad, necesarios. Es decir, respecto a la variación en la renta, ustedes podrían pensar en el papel higiénico, al mismo tiempo, es decir, uno dice, bueno, me bajó el nivel de ingreso. ¿Qué cosas no puedo dejar de comprar? Lo básico, lo básico. Este es el juego para poder entenderlo. ¿Sí? Hagan preguntas, si elasticidad cruzada, elasticidad renta, elasticidad de oferta. La elasticidad de oferta, ¿con qué tiene que ver? Bueno, la aplicación de la elasticidad de oferta. Es interesante plantearse la elasticidad de oferta, ¿por qué? Porque lo que me está diciendo es, la elasticidad de oferta del bien X es cómo cambia proporcionalmente la cantidad ofrecida de X cuando cambia proporcionalmente el precio de X. Y esto puede ser mayor, igual o menor que 1. O sea, puede ser elástica, pero 1, valor positivo, unitaria o inelástica. ¿Por qué es esto relevante? Porque tiene que ver con los determinantes de la oferta. ¿Cuán fácil es encontrar factores productivos para producir una unidad más? Noten ustedes la pregunta. Si es fácil, claramente yo puedo, ante un cambio del precio, si es fácil, yo puedo, ante un cambio del precio, aumentar más que proporcionalmente, si yo puedo, más que proporcionalmente, ante un cambio del precio, la cantidad. En cambio, lo voy a plantear acá, si es difícil conseguir una unidad adicional, ante un cambio del precio, me va a costar hacer una unidad más. ¿Por qué? Porque son factores productivos. Los metales raros, por ejemplo, no metal, pero el litio, que nosotros tenemos en abundancia, no es un metal abundante en el planeta. Entonces, cada vez necesitamos más batería. Y el litio es un componente de las baterías. ¿Esto qué hace? Que no sea tan fácil producir la unidad adicional, por eso sube. De allí viene todo el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, ¿por qué? Porque busco hacer cada vez más fácil producir, dada la escasez del litio. Entonces, noten ustedes que
un hecho clave en la oferta es eso, cuán fácil es producir una unidad adicional. Quienes están con esa duda práctica, es como si yo dijera, estoy en la costa, ¿cuán fácil es en las playas del municipio urbano de la costa? ¿Cuán fácil es incorporar más metros de playa? No, no es fácil, no es fácil. ¿Qué tuvo que hacer Mar del Plata para incorporar metros de playa en su momento? Construir, o sea, extender la costa, meterle piedra, o sea, desarrollar un adicional. ¿Qué hizo Holanda para tener más espacio? Justamente, trabajó sobre el Mar del Norte. ¿Es esto fácil? No, para nada. Entonces, ahí me está marcando el determinante clave de la oferta, la dificultad para incorporar la unidad adicional, ¿sí? Por eso esa es la parte práctica. Noten ustedes, un Van Gogh, un cuadro de Van Gogh. ¿Hay otro? No. O sea, hay Van Gogh, pero ¿hay posibilidad de incorporar otro más? No. Eso es infinitamente inelástico. Hay uno, un Van Gogh, el cual sea los lirios, el que quieran. Uno. ¿Por qué? Porque Van Gogh está muerto. Entonces, ahí estoy en el concepto de infinitamente inelástico. Es una cantidad. Así como en la demanda tengo la infinitamente inelástica, cuando necesito algo, sí o sí, la dosis de alguien que es diabético, sí o sí, entonces soy infinitamente inelástico en la demanda. En el caso de la oferta, sí o sí, tengo que esa cantidad. Bien, las cuotas. Concepto de, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Hay 70 dando vuelta, alguno que no esté claro el planteo que estoy haciendo, por favor, me dicen, ¿se entendió? Bien. ¿Alguno se entendió bien? Ok, bárbaro, Micaela. Bien, Salvador. Algunos de los que yo, a ver, para un toque. Abril Agüero, Micaela, Adriana Picardo, Camila Cabral, Romina Lucy. No, o sea, los nombro para que se enganchen, están acá y no los leo. Jessie, Jessica Maito, o sea, tírenme una respuesta. Si no entendieron, no hay problema, pero, ok, bien, bueno, genial. Eso es lo que yo necesito de ustedes. Es decir, que me demanden. Ustedes tienen, este semestre ustedes me tienen que presionar, me tienen que sacar el jugo, todo. O sea, tienen que ser lo mejor para ustedes. ¿Estamos? No tiene que haber duda. Por eso estoy trabajando de esta manera. Genial, Natalie, bien, bien, Mauricio, bien. Ok. Intervención del Estado. Intervención del Estado, me meto con intervención del Estado, básicamente lo vemos a través de cuotas, a través de la intervención del Estado, la tengo como intervención del Estado, la tengo con cuotas, con controles de precios, control de precios, y con impuestos. Las cuotas son claramente establecer sobre un mercado cualquiera, una cuota es establecer un stock, una cantidad. Entonces lo que está ocurriendo es una modificación del precio porque estoy estableciendo una cantidad concreta. Por ejemplo, solo Europa nos permite venderle la cuota Hilton. La cuota Hilton es la cantidad de carne que nos compran los europeos. No le podemos vender más porque es carne de calidad. Eso es una cuota. Es como si yo les dijera qué cantidad de profesionales se aceptarían en la provincia de Buenos Aires que se recibieran de contadores. Ustedes dicen, no, todo, es libre. Exactamente. En Alemania, por ejemplo, no es libre, tiene cuota. La cantidad de contadores que pueden ejercer la profesión, no los que se reciban, los que pueden ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque tienen que dar un examen.
Acá nosotros, yo no soy contador, soy economista, bueno, pero ustedes, los que sean contadores, no tienen que dar ningún examen, se reciben, nada. Entonces ahí no hay cuota, pero hay países sí, establecen cuotas de la medicina, cuotas, la cantidad de médicos. En Estados Unidos, la cantidad de médicos que dan los exámenes y entonces pueden facturar más alto, lo ven ustedes en las series, en la diferencia entre ER Emergencia, en la serie donde todos los médicos están en los hospitales públicos, y, qué sé yo, Doctor House, o cualquiera de las otras de las grandes, digamos, series, donde los médicos son multimillonarios en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque todos han dado un examen especial y entonces pueden cobrar por encima mucho más de lo que cobra cualquiera. En Argentina hay cierta diferencia, pero no es exactamente lo mismo. Entonces ahí tengo cuotas. Los controles tienen que ver con la intervención del Estado en la economía. ¿En función de qué? En función de ayudar a una de las partes. Cuando estamos hablando de precios máximos, es porque el Estado busca ayudar a la demanda estableciendo un precio claramente por encima del que surgiría en el nivel de equilibrio, de manera tal que la demanda acceda a ese bien que se asume que es valioso, que es necesario que lo tenga. Y entonces, ¿qué se produce? Ustedes lo han estudiado, se produce escasez. Esta escasez genera la presión por tener el bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo quiero el bien. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por ese bien? Y ahí viene el correlato. Estoy dispuesto a pagar hasta un precio de mercado negro. ¿Por qué? Porque quiero el bien. Es decir, esto me lleva a estar dispuesto a pagar por la cantidad que el productor está en condiciones de producir, porque a este precio el productor va a producir esto, la demanda quiere esto. Hay un excedente, hay una escasez del bien. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Bueno, lo que la demanda me muestra, precio de mercado negro. ¿Cómo se resuelve esto? Normalmente esto se puede resolver cuando el Estado establece medidas que generen un desplazamiento de la oferta, eh, a, a, trabajando sobre las variables de la oferta. ¿Para qué? Para que el precio termine siendo, el precio controlado, termine siendo un precio de equilibrio. Lógicamente, esto significa una mejora tecnológica, un aumento de la dotación de capital. Esto es el Estado potenciando para que se produzca esto. Que quede claro que nosotros hemos tenido precios controlados, los tenemos ahora, los hemos tenido durante nuestra economía desde, como mínimo, salvo 3 años, en los últimos 17 años, o sea, 14 años, hemos estado con precios controlados. ¿Esto qué significa? Lo que ustedes ven, o sea, faltante. Hoy no les quise subir una nota, pero sí, es la nota que les subí hoy. Justamente el problema de, fíjense en el grupo de Facebook, está asociado a precios controlados y la escasez. Y entonces la necesidad de modificar los precios. Bueno, eso es un correlato de los de la situación. Lógicamente aquí el Estado podría querer, digamos, beneficiar pagando un subsidio y entonces decirle a los productores, produzcan esta cantidad, QE, Q máximo, Q máximo, produzcan esta cantidad que yo se las pago. La diferencia es un subsidio. Ese subsidio, la intervención del Estado, yo se los pago al productor. Piensen algo parecido a lo que ocurre con las tarifas del transporte. A los transportistas se les subsidia pagándole la diferencia entre lo que paga el pasajero, que es una tarifa controlada, una tarifa máxima, y lo que sale
transportar a una persona. Esa diferencia son los subsidios al transporte, los paga el Estado. Entonces, noten ustedes que aquí tienen una intervención. Todo esto es lo que el Estado paga por subsidio, precio por cantidad. La gente paga el precio máximo y el Estado paga, ¿sí? El Estado paga un subsidio. Esto es una intervención del Estado. Por el contrario, cuando yo estoy en términos de precios mínimos, la otra versión, precio, cantidad, tengo la demanda, tengo la oferta, el Estado decide ayudar, o sea, volcarse por el lado de la oferta, de los productores, estableciendo un precio que como mínimo, de ahí viene la palabra, que como mínimo sea el precio de referencia. En el caso del precio máximo, es la idea de, es el máximo precio que estamos dispuestos a pagar, porque es la lectura de la demanda. En la lectura de la oferta es el mínimo precio que estamos dispuestos a cobrar. Entonces, en este caso, también se genera un excedente. El excedente lo tenemos entre lo que queremos ofrecer a ese precio y lo que se demanda a ese precio. Ese excedente también presiona, porque siempre hay alguien que quiere vender lo que tiene y está dispuesto a cobrar menos. Y entonces, ¿cuánto está dispuesto a cobrar? Bueno, fíjense, este es el precio del mercado negro. Este es el precio del mercado negro. ¿Qué significa el precio del mercado negro? Llévenlo al ejemplo, un buen ejemplo que es el salario mínimo, como idea de el salario que se paga para contratar a un trabajador por todo concepto. Y vean ustedes cuando alguien, una empresa o un comercio llama o ofrece un puesto, la cantidad de gente que se presenta, históricamente, ahora está más complicado todavía, pero históricamente. ¿Y qué pasa? Bueno, la posibilidad de que muchos digan, mire, a mí tómeme, vemos el pago, no me haga los aportes, no hay problema, soy joven, no me haga los aportes, deme plata en mano. ¿Eso qué es? Bueno, eso es justamente la esencia del mercado negro, no, o mercado ilegal, para olvidarse de la palabra negro, que está llena de preconceptos. El mercado ilegal. Entonces, ese mercado ilegal es lo que estamos viendo ahí. El efecto que tiene el excedente de oferta, por ejemplo, todos los trabajadores que quisieran cobrar el salario mínimo, pero que están dispuestos a trabajar por menos, digamos, recibiendo menos. Para que no haya duda, el concepto es todo lo que le cuesta a una empresa contratar a una persona, que es el salario de bolsillo más todos los pagos adicionales. Esto ronda entre el 70 y el 80% adicional. Eso es lo que sale tomar una persona, no lo que me llevo en la mano. Entonces, ustedes ven que en esas situaciones alguien estará dispuesto a decir, no te hago menos aporte o te hago otra cosa, pero vos te llevas en mano más dinero. Eso es lo que está ocurriendo en ese mercado. Esa es la negociación. ¿Cómo se resuelve esto? Lógicamente buscando que accionar sobre las variables que tienen que ver con la demanda, para que se desplace positivamente la demanda y alcanzar el precio mínimo como precio de mercado, para evitar, para salir de esa situación, ¿no? Activando sobre los bienes relacionados, sobre el nivel de ingreso. ¿Qué también ocurre en esta situación? Obviamente que el Estado puede intervenir diciendo, bueno, perfecto, yo a ese precio, yo, como decíamos antes, te pago, intervengo y compro esta cantidad, la compro. O sea, yo te compro la cantidad, te compro esta cantidad. Entonces, fíjense, te puedo comprar la diferencia, te compro la cantidad. ¿Qué quiere decir que te compro la cantidad? Que trabajo sobre un sistema sobre los excedentes
y yo te garantizo este precio, te lo compro yo, dice el Estado, y yo lo reparto a la sociedad. Esa es una posibilidad. De hecho, los Estados Unidos lo hace, ustedes lo tienen seguramente en los textos, en Samuelson, lo hace con los bienes agrícolas, que compra al precio mínimo parte de la producción y la regala, la entrega, por ejemplo, en África o mismo en Estados Unidos a distintos sectores de la sociedad. Entonces ahí tenemos otra mirada del problema. Por último, no quiero pasarme porque ustedes en unos minutos más tienen el test. Los resultados del test lo van a tener luego, a la tarde, precio, cantidad. Luego viene la importancia de entender el concepto de la intervención del Estado cuando coloca un impuesto, tax, de, por ejemplo, una unidad monetaria por cantidad producida. Coloco impuestos. Todo este desarrollo lo tienen hecho, pero siempre es importante entenderlo. ¿Qué significa que coloco un impuesto? Bueno, un desplazamiento negativo de la función de oferta. La pregunta que ustedes se tienen que hacer aquí, y es la que yo siempre marco, es ¿quién termina pagando el impuesto? La respuesta en muchos casos que parece de así, la lógica es el que lo paga, termina el consumidor. Es decir, eso tal vez es lo que nos surge, decir, ¿quién termina pagando un impuesto cuando el Estado me pone un impuesto? Y yo te digo, el impuesto es 1 peso por unidad producida. Y entonces yo del equilibrio E pasé al equilibrio E'. Y él dice, y lo paga el consumidor. Bueno, pero eso es claramente es falso, porque si eso fuera así, 1 peso es la distancia, 1 peso es la distancia que hay entre un nivel de la oferta y el desplazamiento. Entonces, este punto de prima no es 1 peso más. Este es lo que intuitivamente tenemos el problema. Creemos que lo termina pagando el consumidor. Sin embargo, lo que observamos, que ustedes tienen todo el desarrollo, es que no necesariamente lo paga el consumidor y parte lo paga el consumidor con un precio más caro y parte lo paga el productor cobrando menos por la cantidad. Esta es la cantidad QE' y esta es la cantidad QE. ¿Y eso por qué? Bueno, porque claramente ahora hay una diferencia. Y entonces, ¿quién termina pagando? Y ahí viene el por qué sabemos la elasticidad, por qué es importante entender la herramienta de la sensibilidad. Porque el impuesto lo terminará pagando. Meli, ¿qué pasa? No me anda el AU. Bueno, pero en este momento está bien, pero estamos en problemas. Ahora me fijo. Decía, depende cuán sensible soy ante el cambio en el precio. Entonces, ¿cuán sensible soy ante el cambio en el precio? Si soy muy sensible, fíjense, si yo soy muy sensible, o sea, la demanda es elástica, vamos a ponerlo así, demanda elástica, noten ustedes, quien termina pagando más es el productor, o sea, resignando, que lo que paga el consumidor. Por el contrario, si yo soy si yo soy, si yo soy menos sensible, o sea, tengo una demanda de estas características, demanda inelástica, soy menos sensible, noten ustedes que el consumidor va a terminar pagando mucho más que el productor.
Y entonces ahí viene la relevancia del conocimiento del concepto de sensibilidad o elasticidad. ¿Por qué? Porque me está diciendo que cuanto más fácil para mí sea reemplazar el bien que suben los impuestos, menos capacidad tienen el Estado de cargar sobre mí, de hacerme pagar. Esto traduce otra situación adicional, que es la siguiente, que también está marcado, que es la siguiente. A ver. Fíjense ustedes que hay aquí, yo estoy, al pagar un impuesto, yo estoy dejando de hacer un bien, medido por la demanda, dejando de hacer un bien que es más beneficioso que lo que cuesta hacerlo, medido por la oferta. Fíjense, más beneficioso dejarlo hacer algo que nos beneficia más que lo que nos cuesta. La intervención del Estado por impuestos, por ejemplo, es entonces marcada por la intervención del Estado. No, la intervención del Estado lo que hace, cuanto más elásticos seamos, es más posibilidades tenemos de irnos a otro bien que no tenga, buscar alternativas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí surge lo que se llama el triángulo de pérdida de bienestar. Este es el triángulo de pérdida de bienestar. Este triángulo es la situación por la cual la sociedad pierde de hacer bienes más valiosos que costosos. Y entonces, ¿qué se deduce de esto? ¿A quién me conviene cobrarle impuestos? Noten la diferencia entre este bien que es inelástico y este bien que es elástico. La pérdida de bienestar es mayor cuanto más elástico es un bien. Por eso, ¿a quién corresponde que le carguemos los impuestos? A los bienes inelásticos. ¿Cuáles son los bienes inelásticos? Los que reflejan situaciones, digamos, que no tienen alternativas. El juego, la bebida, el cigarrillo, todas las adicciones. Ahí está el problema. ¿Está? Esto es clave, por eso ustedes tienen todo el desarrollo, el cálculo de esa pérdida de bienestar y la situación asociada. Bien, en este momento ya se abrió el test. Les pido, yo ahora les voy a extender 2 minutos más el test para que no tengan problema. Vayan al aula, luego cuando retomen van a continuar clase con Manuel. ¿Sí?